Bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald. Este podcast es un espacio para aprender y reflexionar sobre derecho probatorio con el objetivo de acercar el conocimiento jurídico a todos. Espero que esta clase les dé nuevas herramientas para su ejercicio profesional y su comprensión del derecho. Comencemos. Vamos a iniciar un nuevo encuentro en torno al derecho probatorio. El tema del día de hoy son las presunciones, los hechos presuntos. Recordemos el tema que estamos desarrollando. Estamos ante los hechos exentos de prueba, hechos que no necesitan prueba. Es decir, situaciones en donde pese a que no existe prueba, el juzgador puede y debe dar por probado el hecho en la decisión judicial. Llámese auto o sentencia. Por definición, por excelencia, la sentencia es la decisión en donde se dan por probado hechos. En la sesión anterior vimos dos tipos de hechos exentos de prueba: las normas jurídicas y los hechos aceptados o no controvertidos. En esta sesión vamos a trabajar presunciones. Nuestra atención se va a centrar exclusivamente en esta figura tan estudiada por el derecho probatorio. Y me parece a mí que para estudiar esto tenemos que saber 5 cosas. Primero, el concepto. Segundo, cómo se clasifican las presunciones. Tercero, la estructura de toda presunción, cómo se encuentra conformada y cómo funciona además la estructura y el funcionamiento de la presunción. En cuarto lugar, vamos a mirar las modalidades o las formas de oponerse a una contradicción, y por último vamos a trabajar la justificación, el para qué de las presunciones. Esos serán los 5 temas que vamos a estudiar en el episodio de hoy. Iniciemos con el concepto. Y les confieso que no es sencillo dar una definición a la figura, porque esa definición puede variar dependiendo del desarrollo de los otros puntos, especialmente la clasificación. Sin embargo, voy a dar una primera aproximación al concepto y luego, al finalizar el episodio, la clase, volvemos para verificar si la definición nos resulta correcta. ¿Qué es una presunción? Es una figura jurídica que opera ante la prueba de un hecho. Es decir, una vez se demuestre un hecho, se infiere otro hecho que nos resultaba para ese momento desconocido. Esa es la lógica de una presunción. Ahora pasemos a la clasificación o la tipología de las presunciones. Existen 2 grandes tipos de presunciones: las legales o las del hombre, hominis o judiciales. Las legales yo prefiero llamarlas normativas, porque hoy no las encontramos solo en la ley, sino en otras fuentes del derecho, como la Constitución, como los actos administrativos o el precedente judicial. Ya no están solamente en la ley, como tal vez en otra época lo fue. ¿Cuál es la gran diferencia entre las presunciones legales y la del hombre? Hay una diferencia fundamental. Las legales o normativas se encuentran positivizadas en una norma jurídica. Las podemos señalar que están en el artículo tal de la ley tal o en el acto administrativo tal. Se puede identificar fácilmente por su establecimiento expreso en normas jurídicas. En cambio, la del hombre, hominis o judiciales, todos estos son sinónimos, tienen como característica que no se encuentran en el ordenamiento jurídico, sino que corresponden a un razonamiento del juzgador, a una inferencia del juzgador. Se dice en principio que provienen algo así, o que su fundamento es el sentido común. Hoy en día hay un acuerdo en la doctrina mayoritaria en que las presunciones del hombre, hominis o judiciales se estudian realmente en la valoración de la prueba, porque constituyen un ejercicio valorativo de la prueba. Por eso no pienso profundizar en esta clase en ellas, en la medida que luego lo haré cuando estemos en valoración probatoria. Pero solamente voy a poner un ejemplo para que se den cuenta del razonamiento. Hecho base: está probado que Juan y María entraron a un motel y duraron 2 horas en ese lugar. Máxima de la experiencia:
Cuando dos personas entran a un motel, probablemente o muy probablemente sostienen relaciones sexuales. Conclusión o presunción: Juan y María sostuvieron relaciones sexuales en ese lugar. La idea de esa conclusión se le llama presunción porque es producto de una inferencia probatoria del juzgador. Como que en principio el juez no está del todo seguro, no tiene una prueba directa, sino lo que se hace es inferir, razonar y concluir bajo una presunción. Insisto, esta es la explicación clásica, pero hoy en día no se utiliza este vocabulario y ténganlo pendiente cuando estemos en valoración probatoria. Me voy a centrar en las legales o las normativas, ¿de acuerdo? Recordemos, estas no salen del sentido común, sino que se encuentran expresamente en una norma jurídica. Las legales o normativas se pueden clasificar en dos grandes grupos: las absolutas o las relativas. Las absolutas, hay un latinajo muy famoso, iure et de iure, que significa algo así por razón del derecho, y las relativas, iuris tantum, digamos, es como mientras algo sucede, mientras tanto, podría ser una traducción un poco traída al castellano actual. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que las presunciones absolutas no admiten prueba en contrario. Si se configura la presunción, debemos, todo el ordenamiento jurídico, el juez y las partes, aceptar el hecho presunto. No tenemos un margen de maniobra. En cambio, la presunción relativa admite prueba en contrario. Se puede discutir la presunción relativa. Voy a poner 3 ejemplos de presunción relativa. 3. El clásico, la presunción de inocencia. Por supuesto que admite prueba en contrario. Es lo que hace la fiscalía cuando presenta un caso en contra de una persona. Intenta desvirtuar la presunción de inocencia. Segundo ejemplo, la presunción de que el niño nacido dentro del matrimonio se presume del padre. ¿Qué es sino la impugnación de paternidad, sino el intento, la pretensión de desvirtuar esa presunción? Tercer y último ejemplo, el poseedor se presume dueño, que es el reivindicatorio, sino la actividad probatoria del auténtico dueño de demostrar que el poseedor no es el dueño. Es una presunción que admite prueba en contrario. Las presunciones absolutas, a mi modo de ver, están en vía de extinción. Hay pocas. No es fácil encontrar ejemplos. Hay uno en el que la mayoría de profesores estamos de acuerdo, que es la presunción de que los menores de 14 años no dan un consentimiento válido para disponer de su sexualidad. Por eso es una pésima defensa en materia penal decir que es que el niño o la niña de 13 años consintió, provocó, auspició el acto sexual. No, es mala defensa porque el derecho presume de manera absoluta que ese menor de edad, menor de 14 años, no consiente el acto sexual, que no tiene la capacidad de discernir las implicaciones positivas y negativas del acto sexual. El otro ejemplo viene del derecho laboral, y es que cuando una persona está en estado de discapacidad física y el empleador lo retira del cargo, lo despide sin el permiso del ministerio, se presume de manera absoluta que se hizo por razones de discriminación. Es decir, el sistema le obliga al empleador a hacer un trámite administrativo de permiso del ministerio. Si no lo hace, se activa una presunción a favor del trabajador. Y eso es de manera absoluta. En Colombia se suele asociar la presunción relativa a una presunción de hecho, como si fuesen sinónimos, y la presunción absoluta es de derecho. Insisto, se trabajan como sinónimos. Repito esto que me parece importante para el vocabulario de nuestro ordenamiento jurídico, nuestra práctica en Colombia. Las relativas se entiende como sinónimo de hecho y las absolutas se entiende como sinónimo de presunción de derecho. Sin embargo, a nivel internacional, cuando, vayan a otro país, la idea de hecho y de derecho se utiliza para otra cosa, para referirse al tipo de hecho que se presume. Si es un hecho natural, vamos a hablar de una presunción de hecho. Si es un hecho institucional, vamos a hablar de una presunción de derecho. Pero, si soy franco, a nivel práctico, me parece que esa distinción entre hecho y derecho
pues tiene poca utilidad. Me parece más una idea teórica interesante para discutir qué se presume, qué tipo de hecho se presume, pero en la práctica da igual, el efecto es el mismo. Lo que sí es muy relevante es la distinción entre lo relativo y lo absoluto, porque funcionan de manera muy diversa. Pasemos al tercer tema a abordar, que es la estructura lógica y el funcionamiento de las presunciones. Tema básico pero importante. Toda presunción va a estar compuesta de un hecho base, un conector y un hecho presunto. Es la misma estructura de una norma jurídica, es decir, condicional hipotética. Un antecedente, un conector y un consecuente. Así de sencillo. La lógica del funcionamiento es lo que es importante. El hecho base debe quedar demostrado en términos epistemológicos. El hecho base no se presume, hay que probarlo. Una vez se prueba el hecho base, el conector, que es la norma jurídica, si estoy en una presunción relativa o normativa, se activa y de ahí, por fuerza del derecho, se deriva el hecho presunto, que es el que el juzgador va a dar por probado en la sentencia sin que medie prueba. Vamos con un ejemplo y seguramente se entiende mejor. Los padres se presumen que ganan al menos un salario mínimo para efectos de alimentos. ¿El hecho base cuál es? La relación efectiva de consanguinidad y el reconocimiento jurídico como padre. Yo una vez pruebo eso, se activa la norma y voy a presumir que gana al menos un salario mínimo legal mensual vigente. Si yo no pruebo la condición de padre o de madre, pues no se activa la presunción. ¿Es relativo o es absoluta esa presunción? Es relativa. Un hombre, una madre o una mujer pueden ganar más que el salario mínimo y por tal motivo yo lo puedo acreditar en términos probatorios. Y eventualmente el hombre o la mujer pueden pasar por un momento de una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que justifique eventualmente una tasación menor. Segundo y último ejemplo sobre el tema. Tal vez el caso más dramático que yo he visto. Un caso penal de acceso carnal con menor de 14 años. Pero al fiscal se le olvidó nada más y nada menos que aportar el certificado de estado civil y el de nacimiento de la víctima. O sea, se le olvidó de alguna manera aportar la prueba importante, la más fiable, para demostrar la edad de la menor. La menor, por razones procesales, no fue al juicio, llevaron solamente su declaración anterior y quedó en duda si al momento del acto sexual, nadie puso en duda que hubo relaciones sexuales entre el acusado y la menor. Pero lo que estuvo en duda es si ocurrieron teniendo menos de 14 o si ya había cumplido los 14 años. Ante la ausencia de prueba del hecho base, no se activó la presunción. Y como no se activó y como no se demostró que hubo una violencia en términos, físicos, se absolvió porque no había prueba del hecho base de la presunción. Entonces, así de importante es entender la lógica del funcionamiento, sea cuando queremos beneficiarnos de la norma de presunción o cuando queremos contradecir u oponernos a su uso. Vale la pena preguntarnos, como cuarto tema a tratar sobre las presunciones, ¿para qué el sistema jurídico las contempla? ¿Para qué el legislador o quien expide el acto administrativo o una alta corte se toma la tarea de construir una norma de presunción? Marina Gascón Avellán, en una parte del libro que le recomendé como lectura para profundizar en este tema, Los hechos en el derecho, ella dice que las justificaciones pueden ser de dos tipos, de tipo técnico o de tipo ideológico. Cuando decimos de tipo técnico, lo que estamos señalando, resaltando, es que obviamente la presunción facilita, agiliza la prueba de los hechos. Yo quiero que sean conscientes de algo. Si hay algo que demora el proceso, es la actividad probatoria. O sea, traer testigos, peritos, discutir un documento, hacer una inspección judicial, todo eso lleva mucho tiempo. La presunción facilita probar y por tal motivo agiliza el proceso. Esa sería su justificación técnica, poder resolver las cosas de manera más rápida. Pero claro, no creo que sea lo más importante. Las presunciones suelen tener una justificación ideológica, es decir, queremos proteger un derecho, un valor, un grupo de personas tal vez que han sido históricamente
discriminadas. Nos preocupa hacer acciones afirmativas a favor de las desigualdades y la presunción ayuda para eso. Cuando, por ejemplo, decimos que el padre se presume que al menos gana el salario mínimo, por supuesto queremos proteger al menor, su bienestar. Cuando decimos que se quiere proteger la presunción de inocencia, cuando regulamos la presunción de inocencia, queremos proteger la libertad de los seres humanos. Cuando decimos que el poseedor se presume dueño, lo que quiere proteger esa norma de presunción es el uso social y público de los bienes, es decir, que se utilice los bienes inmuebles o los bienes en general, pero con repercusiones favorables en la sociedad. Por eso creamos esa norma presuntiva, para asegurar el uso a beneficio de la sociedad de los bienes. Otro ejemplo, ¿qué queremos proteger con la presunción de que el hombre se presume el padre del niño nacido dentro de una relación matrimonial? También queremos proteger los derechos de los menores, porque obviamente cuando el niño nace necesita de la protección, no solamente emocional y afectiva, sino también económica de una persona adulta. Y por tal motivo no podemos esperar que el niño nazca y luego habrá la impugnación de paternidad correspondiente, pero se presume que es del cónyuge y tiene que empezar a cumplir inmediatamente, incluso desde antes que el niño nazca. Bueno, vamos a ver el último tema sobre presunciones y me refiero a las modalidades de oposición o de contradicción. Es decir, les pido que se pongan del lado de la parte que no le beneficia, que de alguna manera le perjudica el uso y la aplicación de la presunción. Cuando estamos de ese lado, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde vamos a hablar de modalidades de oposición. Yo creo que aquí tenemos que utilizar esta palabra que los abogados hacemos uso de ella con mucha frecuencia, es el depende, grande, depende. Depende de qué tipo de presunción está enfrente mío. Si es absoluta o si es relativa, las formas de oponerme van a cambiar. En las absolutas solamente tengo una opción, que es discutir la prueba del hecho base. Es advertirle al juzgador que no hay prueba del hecho base o que no quedó demostrado o que se demostró algo diferente. ¿Recuerdan el ejemplo del caso penal de la menor de 14 años que la fiscalía no acreditó que al momento del acto sexual tenía menos de 14? Pues claro, yo estoy utilizando una modalidad de oposición diciéndole al juzgador que no se puede aplicar la norma presuntiva porque no quedó acreditado el hecho base. También podría, como defensor, intentar demostrar que al momento del acto sexual sí tenía 14. Entonces ya estoy demostrando que no se configura el supuesto de hecho del hecho base. Ahora, me paso a las presunciones relativas. Cuando estoy ante una presunción relativa, tengo dos formas de oponerme a ellas. Una, que también sería discutir la prueba del hecho base. Piensen, por ejemplo, cuando el demandado dice o cuando el demandante dice que es poseedor para que se presuma dueño y el demandado dice, no señor, usted no es ningún poseedor, usted actúa de mala fe o usted está ahí es por razón de un contrato o por razón de que yo le permití vivir ahí, etcétera, etcétera. Entonces se está discutiendo la prueba del hecho base. Ahora, también puede pasar que usted como abogado litigante diga, pues mire, yo no le discuto a usted la condición de poseedor, no le discuto la condición de que usted es el padre. Lo que yo voy a discutir es el hecho presunto en sí mismo. Y ahí lo que puedo hacer es un nombre que está mucho en los libros, traer prueba en contrario, o también se le llama desvirtuar la presunción. ¿En qué consiste? Algo muy sencillo, en traer prueba, en aportar prueba para desacreditar el hecho presunto. De alguna manera para demostrarle al juzgador que el hecho presunto no corresponde con la realidad, que no refleja lo que realmente ocurrió. Y es, por ejemplo, lo que hace perfectamente un hombre que impugna su paternidad. Él no discute el hecho base, que es que era cónyuge o que incluso es cónyuge de la mujer. Él dice, lo que yo no estoy de acuerdo es con la presunción, y aporta y pide una prueba de ADN para desvirtuar la presunción, que él supuestamente es el padre. Y si esa prueba arroja un resultado negativo, pues entre la prueba y la presunción, el sistema jurídico prefiere la prueba. Entonces se desvirtúa y ya no se aplica la norma presuntiva en virtud de la prueba en contrario. Adicionalmente, habría otra forma de oponerse. Esta es aplicable a las dos, pero realmente es una forma más de índole normativa, de índole de teoría del derecho, de derecho constitucional, y no tanto de derecho probatorio, pero la menciono porque
eventualmente nos puede servir en un caso determinado. Sería atacar, sería oponerse al conector, es decir, a la norma misma, decir que la norma no es aplicable. Lo podríamos decir a mi modo de ver por dos razones: o porque la norma ya no esté vigente, es un tema de vigencia, o porque consideremos que la norma es contraria a la Constitución. Es lo que se puede denominar invalidez normativa. Pero insisto, esto es un problema más de derecho sustantivo y no tanto de derecho probatorio, así que lo dejo ahí. Bueno, para finalizar la clase, vamos al inicio, vamos al concepto. Ya ahora que hemos conocido, que hemos estudiado la clasificación, la estructura y funcionamiento, la justificación y las modalidades de oposición, podemos dar una mejor definición de presunción. Vamos a centrarnos en las presunciones normativas. Ya dijimos que las del hombre u hominis es un tema de valoración probatoria. Entonces, ubicados en las normativas, vamos a dar una definición un poco más precisa. Una presunción de índole normativo, que son las auténticas presunciones, son normas jurídicas que establecen la prueba de los hechos o la prueba de hechos mediante la demostración de otro hecho. Esto ocurre en virtud de la norma, que como sabemos tiene el carácter de imperativa, de obligatoria. En el siguiente episodio vamos a ver las dos figuras que nos faltan, que son los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas, también llamadas hechos indefinidos. Hasta la próxima. Así concluimos este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Espero que el contenido de hoy les haya dado herramientas útiles para su estudio y reflexión sobre el derecho probatorio. Recuerden visitar rsanabria.co para acceder a los apuntes de clase y seguir nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Hasta el próximo episodio.